pues Aleja ya nos presentó. Sin embargo, esto se cambió. El día de hoy vamos a presentarles el síndrome de Charles-Bonnet. Estas son nuestra tabla de contenidos. Vamos a pasar por todos estos temas. Entonces vamos a empezar con generalidades. Hicimos un pequeño resumen en la parte de abajo sobre qué es lo que vamos a ir viendo. Vale, pues empezando con las generalidades del síndrome de Charles-Bonnet, vamos a ver que es un síndrome y una condición caracterizada principalmente por alucinaciones visuales que pueden resultar de un daño visual. En este tipo de cuadros, el paciente va a reconocer que no son reales, aparte no vamos a tener alguna condición subyacente que vaya a apoyar dichas alucinaciones y finalmente no hay algún deterioro a nivel cognitivo dentro de los pacientes. Este síndrome se puede asociar comúnmente con condiciones oculares que causen pérdida de la visión, como la degeneración macular por la edad, el glaucoma o la retinopatía diabética. Estas alucinaciones se caracterizan por ser muy vívidas, pueden ser simples o complejas dependiendo de qué tan grave es el paciente y van a variar en contenido, ya que estas pueden contener personas, objetos, patrones, paisajes e incluso recreaciones de escenas basadas en la memoria. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando un poco a cuál es el contexto histórico de esta enfermedad, se remonta al siglo XVIII, donde vemos a Charles Bonnet, el cual en 1760 va a describir por primera vez el fenómeno, cuando observó algunas alucinaciones en su abuelo llamado Charles Lullin. Era un hombre de 90 años que desarrolló cataratas y posterior a una operación empezó a tener este tipo de alucinaciones. Pese a que eran bastante complejas e incluían los patrones que ya mencionamos de personas, escenarios, etcétera, él era capaz de entender que no eran reales y por tanto no presentaba ningún signo de enfermedad mental. Se fue hablando mucho de este término a lo largo de los años, pero fue hasta 1967, de la mano de un psiquiatra llamado Georges de Moustier en Austria, que se acuña como tal el término de síndrome de Charles-Bonnet. En este vamos a ver básicamente un paciente que puede distinguir que estas alucinaciones no son reales y hace como el primer hincapié en diferenciar las alucinaciones visuales de trastornos psiquiátricos como tal. Pese a todo el desarrollo que ha tenido esa enfermedad, hay pacientes que aún consideran o no consideran llegar a compartir este tipo de diagnósticos por miedo a la estigmatización. Y además tenemos una falta de reconocimiento muy grande a nivel de la literatura oftálmica y optométrica. Listo, ahora vamos a hablar un poquito de epidemiología. Lo primero es que este es un tema que no se hace mucha investigación sobre eso y como nos decía Nicolás, hay mucho estigma alrededor, por lo que no hay muchos datos que hablamos, que haya sobre este tema. Sin embargo, hablando un poco de prevalencia, hablamos de que la pérdida visual, como vamos a indagar más adelante, es un factor de riesgo muy importante y en el que la prevalencia aumenta. La literatura habla entre un 11 y un 13% más o menos y también nos indica que la población geriátrica tiene mayor prevalencia, entre un 1, un 2, 3% inclusive. Digamos que mayores de 65, 70 años son los que tienen mayor factores de riesgo para presentarla. Sin embargo, digamos que cuando hay una patología visual es cuando se exacerba la posibilidad de desarrollar este tipo de patología. De hecho, hay literatura que nos arroja que hay hasta un 30% de prevalencia cuando hay patologías visuales. Yo les traje como una pequeña gráfica cuando estamos hablando de glaucoma, que es la imagen o en el dibujito que está hacia la derecha, podemos tener una prevalencia de hasta el 20%. Y cuando tenemos lesiones maculares, que es donde está pues como lo amarillito, que hace referencia a lesiones maculares, tenemos o podemos llegar a tener prevalencia de hasta el 39%. Por otro lado, yo les traje una tabla de qué tanto se habla sobre este síndrome y de las afectaciones oculares que podemos ver. Entonces, ustedes pueden ver el comportamiento de la investigación que tiene sobre este tema a lo largo de los años. Y también les traje una serie de razones del por qué no hay tantos datos epidemiológicos. Entonces, lo primero es que no hay una definición universal sobre este síndrome, por lo que nos puede dar un poco de confusión, y al mismo tiempo es un diagnóstico muy multidisciplinario, por lo que digamos que no hay tan buena comunicación entre todas las áreas y la falta de acuerdo pues afecta directamente esta tasa de epidemiológicas. Y como decía Nicolás, hay un miedo de los pacientes a presentar una patología psiquiátrica grave, por lo que los datos no son tan fiables, hay pues muchos que no son falsos positivos o falsos negativos.
Vale, pues los marcos para definir este síndrome se pueden ver desde un punto de vista médico, que es el que ya hemos abarcado, pero además un punto de vista fisiológico. Entonces, dentro de la definición médica podemos ver al síndrome de Charles-Bonnet como esta enfermedad, trastorno neurológico, caracterizado por la presencia de alucinaciones visuales en personas con pérdida de la visión y que no presentan alguna alteración cognitiva o psiquiátrica. Entonces, estos pacientes tienen plena conciencia de que las alucinaciones no son reales y no van a presentar signos de delirio o alucinaciones en otros sentidos. Entonces, a considerar que este síndrome es un fenómeno relacionado con esa deprivación sensorial que hace que la falta de estímulos visuales provoque una hipersensibilidad y una hiperactividad compensatoria en las áreas visuales del cerebro, concretamente en la región occipital. Pero ya en la fisiología vamos a ver que se puede entender este síndrome desde el concepto de la defantilización, que implica que una pérdida de información sensorial visual en la corteza se da gracias a un daño en todo el tracto visual. Por ende, vamos a ver que este daño puede provocar una hiperexcitabilidad en la zona neuronal, concretamente en el área occipital visual del cerebro, lo que a su vez va a llevar a la generación de percepciones visuales erróneas, lo que también conocemos como alucinaciones. Entonces, esa estimulación interna, da la poca estimulación externa que tenemos, puede llevar a una liberación de imágenes mentales que nosotros interpretamos como alucinaciones visuales. Listo. Ahora, para contextualizar un poco toda la parte de las alucinaciones visuales, podemos ver en esta tabla cómo existen diferentes categorías en las que podemos clasificar este tipo de manifestaciones clínicas, donde están los desórdenes neurológicos, también tenemos toda la parte psiquiátrica, el uso de drogas ilícitas, los desórdenes metabólicos, otras condiciones que clasificamos como misceláneas, y finalmente ahí tendríamos el síndrome de Charles-Bonnet. Siempre es muy importante que cuando nos presente en consulta un paciente con alucinaciones, debemos descartar cualquier otra etiología orgánica o que también pueda poner en riesgo la vida del paciente antes de pensar en pues, el síndrome de Charles-Bonnet. Sin embargo, aquí en esta tabla nos resumen algunas de las etiologías más importantes, como serían las alteraciones o los desórdenes maculares, las enfermedades retinales, las alteraciones del nervio óptico, ya otras alteraciones vasculares como lo serían las oclusiones de tanto las venas como las arterias retinales, entre otras. Listo. Y ya para hablar de la parte de la etiología de los factores de riesgo, lo que yo quiero que se lleven de esta diapositiva es que básicamente la ausencia de los estímulos visuales, eh, ya sea por cualquier condición del paciente, va a llevar a que el cerebro compense la ausencia de información generando alucinaciones visuales de características complejas. En cuanto a la parte oftalmológica, vamos a encontrar que las que principalmente destacan son la retinopatía diabética, la degeneración macular, sea o no asociada a la edad, el glaucoma, las cataratas y otras que no son tan frecuentes pero están descritas en la literatura, como la retinitis pigmentosa, la neuritis óptica y la oclusión de las venas retinianas y arterias, como bien lo mencionaba anteriormente. Dale siguiente, porfa. Aquí hay un estudio de Crane que básicamente evaluó una corte de 284 pacientes, donde principalmente el 57,7% de los pacientes presentaban enfermedades maculares, el 19,7% retinopatías, el 15,4% neuropatías y el 7% restante otras etiologías, dadas como la ambliopía, las cataratas, las alteraciones vasculares, entre otras. Entonces, básicamente esto nos permite irnos guiando un poco sobre cuáles podrían ser las etiologías más frecuentes, digamos que a nivel oftalmológico, y siempre poder ir guiando a los pacientes en nuestra consulta, hacerles una buena consejería pre a la aparición de las alucinaciones. Asimismo, encontramos en la tabla de la derecha algunos de los factores predisponentes para el síndrome de Charles-Bonnet, como van a ser, por ejemplo, las condiciones de la iluminación, tanto un aumento como una disminución de estas, que estas alucinaciones tienden a ser vespertinas. También pueden haber otras asociadas como la interacción social, ya que se ha manifestado en algunos estudios que el aislamiento social se considera uno de los factores también principales de riesgo, ya que algunos, se ha descrito en algunos pacientes como el aislamiento o digamos personas que han estado tiempo privadas de la libertad o en cautiverio al vendarse los ojos y al tener como esa privación de los estímulos externos pueden llegar a cursar con el síndrome de Charles-Bonnet sin tener una patología ocular per se. También podemos ver que cuando la pérdida de la visión es súbita, presenta un mayor de riesgo a cuando esta
tiene una característica más progresiva. Las condiciones de estrés, también tenemos las alteraciones visuales que sean bilaterales, los déficits cognitivos y las alteraciones cerebrales como tal, principalmente en la corteza occipital. Ahora vemos este gráfico que me gustó mucho para resumir principalmente cómo todos estos factores que les acabo de mencionar anteriormente intervienen en el desarrollo de la fisiopatología del Charles-Bonnet y cómo básicamente tanto las alteraciones visuales como la deprivación sensorial, el aislamiento social, los cambios vasculares y el envejecimiento, ya que algo que cabe recalcar en esta diapositiva también es que es algo frecuente en pacientes de edades mayores, sin embargo, no es exclusivo. Existen reportes de caso en niños que han tenido pérdida súbita de la visión de manera ya sea traumática o por alguna etiología diferente, que principalmente se manifiesta con síndrome de Charles-Bonnet, con unas características similares a, a las alucinaciones generadas en grupos etarios de adultos. Y estos factores van a intervenir en principalmente la generación de las alucinaciones visuales complejas, ya como resultado de los mecanismos fisiopatológicos que se describen para esta enfermedad. Vale, pues en esta diapositiva vemos cuáles son las principales manifestaciones clínicas del síndrome de Charles-Bonnet. Por supuesto, siendo las principales las alucinaciones visuales. Estas las vamos a poder clasificar en simples y complejas, con las simples caracterizándose principalmente por luces o destellos que algunas personas pueden experimentar, ver ciertas formas, manchas de color, lo que nosotros llamaríamos como fosfenos, es lo que encontraríamos en este tipo de alucinaciones. Ya en las alucinaciones visuales complejas es donde vemos imágenes mucho más detalladas, vívidas, que pueden incluir desde figuras bastante definidas hasta, como ya les dijimos, escenas, paisajes, recreaciones de memorias, animales, personas, o también podemos ver patrones geométricos que algunas personas reportan como abstractos, coloridos, también en blanco y negro. Otro rasgo a destacar que ya hemos dicho es la conservación de la conciencia, que es esa capacidad de reconocer que las alucinaciones no van a ser reales. Esto en cierta medida puede proporcionar tranquilidad al paciente al tener esa noción de la no realidad que representan estas alucinaciones y también no se puede experimentar sentimientos de angustia o de miedo por lo mismo. Asimismo, podemos ver que en este síndrome hay una variabilidad muy grande en la presentación, ya que podemos tener alucinaciones desde alrededor de unos cuantos segundos, unos minutos, a incluso una hora. Entidades que pueden acompañar a estos pacientes a lo largo de su día a día, así que por ende esta variabilidad va a estar bien presente. Respecto al impacto de la calidad de vida, y como ya mencionamos, si bien hay algunas personas que pueden lidiar de mejor manera con las alucinaciones, hay muchas otras en las cuales, como ya mencioné, interfieren con el desarrollo de su vida diaria. Esto puede llevar a confusión, desorientación e incluso ansiedad en los pacientes. Y por último, vemos las comorbilidades asociadas, que estas van a estar más que nada principalmente relacionadas con la pérdida de la visión como tal, lo que viene siendo la depresión, ansiedad y sus respectivos síntomas, que ya va más por el lado psiquiátrico y que se debe abordar según la patología. Listo, ahora vamos a hablar o entramos al componente de fisiopatología, igual que cuando estamos hablando del componente general, les hicimos un pequeño resumen abajo de los temas que vamos a tocar. Listo, antes de iniciar a la fisiopatología como tal, vamos a hablar un poco de anatomía de la vía visual, entonces las estructuras que vamos a ver y que son las más importantes, pues tenemos todo el componente ocular, tenemos pues la retina, que en esta imagen de acá lo pueden ver. Tenemos el nervio óptico, el quiasma óptico, está el núcleo geniculado lateral. Digamos que en esta imagen faltaría un poco, pero aquí estaría también la radiación óptica, que ya vamos a explicar qué es todo eso, y la corteza visual primaria. Entonces quiero que se enfoquen por favor en esta parte de acá de la diapositiva, donde tenemos dos círculos de colores, una parte naranja y la otra parte verde. Entonces, toda la parte verde que ustedes ven en ambos círculos está hablando del campo visual nasal, es decir, pues hacia la nariz, por eso les puse como esta imagen acá. Y la parte naranja es todo el campo visual temporal, es decir, más hacia afuera, por decirlo de una manera más que se entienda. Entonces, la vía visual va a iniciar en ese momento cuando la luz o los estímulos visuales se proyectan sobre la retina y en ese momento la porción nasal, que es la que estaríamos hablando en azul, llega y pues se proyecta y entra al campo visual, a la porción temporal. Entonces, si ustedes pueden ver acá en la flecha azul, bueno, verde, toda la parte del componente del campo visual nasal
que está en verde se proyecta y una flecha perpendicular llega a la retina y esa es la parte de la porción temporal de la retina. Lo mismo va a pasar con el campo visual temporal. Entonces ustedes ven acá está la flecha y esa se va a proyectar hacia la porción nasal de la retina. Ahí tenemos dos fotorreceptores muy importantes, están los conos y están los bastones. Los conos se operan en condiciones de luz brillantes, son responsables pues de la agudeza visual y de la percepción del color, y tenemos los bastones que son responsables de la visión cuando hay poca luz. Entonces, esas señales que llegan a los fotorreceptores de la retina, eh, la retina tiene varias capas, entonces dentro de esas últimas capas tenemos las células bipolares, ahí es donde van a llegar la luz y todas estas señales, y luego van a llegar a las células ganglionares, que es la última parte de esa capa de la retina. Las células ganglionares tienen axones. Los axones son los encargados de conectar todo este sistema, todo este aparato ocular con el nervio óptico y pues que inicie todo el proceso de la vía visual. Entonces ahí entraría el primer estructura que está acá en uno, que es el nervio óptico, que son pues cuando los axones de las células ganglionares de la retina se unieron con el nervio óptico, ellas llevan en ese momento pues los campos visuales, tanto temporales como nasales, de la retina ipsilateral. Cuando yo hablo de que convergen, lo que quiere decir es que en este momento acá van a converger para llegar a un único y a un mismo nervio óptico de cada ojo. Si tenemos una lesión en esa parte de la vía visual, vamos a tener una cosa que se llama anopsia ipsilateral, que está en esta parte de la imagen. Entonces, este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho. Cuando hablamos de anopsia ipsilateral, estamos hablando de una lesión, que es la parte oscurita. En este caso, lo que está mostrando es una anopsia ipsilateral en el ojo izquierdo. La segunda estructura importante es la que está en dos, que es el quiasma óptico. Esa está ubicada en la fosa cerebral. Ahí también está la glándula pituitaria, que es una manera de encontrar el quiasma óptico. Lo importante aquí es que, digamos, en esta imagen se ve un poco mejor. Todo lo que viene hacia nasal, al llegar al quiasma óptico, va a converger y va a ir a la parte contralateral. Entonces, digamos, en el ojo derecho, en esta imagen, todo lo que está en azul convergió en la parte del quiasma óptico y pasó a la parte contralateral. Y en el ojo izquierdo es todo lo que está en rojo, entonces pasó a toda la parte contralateral. Eso es muy importante porque solamente lo que está hacia temporal permanece en su posición original sin cruzar. Luego tenemos el tracto óptico, que sería esta parte de acá, bueno, algo se me olvidaba. La lesión que podemos ver si tenemos una lesión en el quiasma óptico es una hemianopsia, es decir, una parte del campo visual está afectado, heterónoma, es decir, que es la misma parte del campo visual. Entonces, si ven acá, tanto el ojo izquierdo, lo que está afectado es temporal, y tanto el ojo derecho, lo que está afectado es temporal. Y es bitemporal, o sea, es ambos ojos. Luego tenemos, pues, lo que les está hablando del tracto óptico. Entonces, cada tracto óptico va a transportar fibras nasales contralaterales porque cruzaron y fibras temporales ipsilaterales. Para decirlo de una manera más sencilla, entonces el tracto óptico transporta fibras nasales del ojo contrario y fibras temporales del ojo que estemos hablando. Entonces, si estamos hablando del tracto óptico derecho, entonces son fibras temporales del ojo derecho. Y en ese caso, cuando estamos hablando de que hay una lesión en ese punto, estaremos hablando de mianopsia, es decir, una lesión solo en una parte del campo visual, homónima, es decir, pues diferente, aquí estaríamos hablando en el ojo izquierdo que es hacia nasal y en el ojo derecho que es hacia temporal y es contralateral. Luego ya estaríamos hablando del núcleo geniculado lateral. En ese momento pues acá digamos que es un poquito más arriba, pero es el 4 en la imagen. Entonces el núcleo geniculado lateral pues lleva todos los tractos ópticos. Ahí en ese momento hacen sinapsis en cada núcleo es esta parte acá, entonces en cada núcleo derecho e izquierdo. Y cuando tenemos una lesión en esa parte, estaríamos hablando de una hemianopsia, lo mismo en alguna parte del campo visual, homónima, entonces en diferente lugar, acá es nasal, acá es temporal, superior, solo está la lesión en el cuadrante superior y es contralateral. Luego ya estaríamos hablando de la radiación óptica, que es cuando pues está formado en neuronas básicamente y transporta toda esa información visual que llevamos hasta ese momento desde el núcleo geniculado hasta la corteza visual primaria, que es la que sigue.
Cuando hay una lesión en esa parte de ahí, estaríamos hablando de una hemianopsia homónima inferior contralateral, es decir, en una parte del campo visual, que es en ambos ojos es diferente, acá es nasal, acá es temporal y es en la parte de abajo, un poquito más hacia la corteza, que es el número 6. Estaríamos hablando de otro tipo de lesión que es en diferente parte del campo visual, acá es nasal, acá es temporal, pero hay una preservación macular. La mácula es una parte del ojo, de la retina, más bien es la parte de mayor agudeza visual, y en este caso estaría preservada y la lesión no entra. Y ya estaríamos hablando por último en la parte, en el número 7 de la corteza visual primaria, que es la primera estructura que es responsable de la percepción de esa información visual que estamos teniendo. Entonces es importante que es como el resumen de todo lo que estamos hablando. Ahí llega información visual del campo visual nasal derecho y del campo visual temporal de izquierdo, que es lo que estamos hablando. Si hay una lesión, ya en esta parte de acá va a hacer todo lo contrario de la lesión del punto 6. Ahí lo que vamos a hablar es de una lesión homónima, esa es diferente, acá es nasal, acá es temporal, contralateral y es un escotoma porque la lesión es macular. La lesión está en el punto de mayor agudeza visual de pues, todo este aparato ocular. Listo, entonces eso es importante para entender lo siguiente. Ya sabemos que todo esto inicia con millones de receptores retinianos que van a mandar o que van a proyectar la luz que incide sobre los bastones y los conos. Ellos van a transformar toda esta luz en señales eléctricas y van a viajar por toda la vía visual que hemos hablado. Llegan a los cuerpos geniculados y ahí es donde se transmiten las señales a la corteza visual primaria y se hacen por medio de dos sistemas. Tenemos el parvosistema y el magnosistema. El parvosistema es el que es el encargado del color, de los detalles de las imágenes y en esta imagen de acá ustedes pueden ver. Digamos que aquí estamos ubicados en la corteza visual, pero la corteza visual también tiene subdivisiones, tiene pues subestructuras más especializadas. Entonces ya pueden ver cuando yo me refiero a B4, a B5, en qué parte de la corteza visual estoy hablando yo. Entonces el parvosistema, como les decía, está encargado de la percepción del color y los detalles y se dice o está escrito en la literatura que está en B4, es decir, acá. Y el magnosistema está implicado en el procesamiento de la forma y la sensibilidad y son todas las estructuras de B3, B3A, B5 y ahí estaremos hablando de qué es eso de B, todo lo que les estoy diciendo. B1, pues es la corteza visual primaria, que ya hablamos, que es donde llegan las señales eléctricas. B2 y B3, que son áreas más específicas, se encargan de procesar la forma de ese estímulo visual. B4, que procesa es la información que tiene que ver con el color. Es por eso que B4 tiene que ver con el parvosistema y B5 se encarga más del movimiento, la localización y la percepción espacial. Entonces, la corteza visual tiene procesos cognitivos porque como procesa las imágenes y implica un papel en la memoria, en los recuerdos que tenemos. Eso quiere decir que tiene una implicación cognitiva en cuanto a la percepción visual, a la memoria de trabajo. Pero algo importante es que esa retención de información es un proceso selectivo, o sea, no toda la información sensorial que entra en el cerebro se mantiene. Por lo que estaríamos hablando que la corteza prefrontal también tiene un papel acá muy importante en el mantenimiento y la manipulación de toda esa información visual para que entre en la memoria, entre el subconsciente al consciente. Entonces, eso quiere decir que influye de manera indirecta en toda la corteza visual y en sus procesos que venimos hablando. Y esto es importante para todo lo que vamos a hablar ahorita. Listo. Ahora hablando de toda la fisiopatología, vamos a hablar de las tres teorías que son las, digamos, más aceptadas al momento de hablar del síndrome de Charles-Bonnet. Lo primero es la teoría irritativa, que básicamente sostiene que las alucinaciones visuales se producen debido a una activación anormal de áreas visuales, principalmente la corteza occipital, secundarias a algún tipo de irritación o una actividad neuronal disfuncional en este sitio anatómico. Estas alteraciones se pueden ver explicadas por diferentes fenómenos como los expuestos en la diapositiva, ya que pueden ser vasculares, inflamatorios, degenerativos. Por ejemplo, se entiende que hay pacientes que cursan con epilepsia o con migrañas que en algunos casos ellos pueden cursar con alucinaciones.
Normalmente las que se describen son alucinaciones simples, pero digamos que es más o menos una explicación similar. Tienen una alteración a nivel local que puede generar una manifestación, como lo serían en este caso las alucinaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida que empieza a producirse la lesión en la corteza occipital, estas áreas se empiezan a volver hiperactivas, se empiezan a cursar con fenómenos de hiperexcitabilidad, lo que va a generar imágenes que el cerebro va a interpretar como alucinaciones visuales, pues de características complejas principalmente. Sin embargo, hay pacientes que también pueden cursar con alucinaciones visuales simples. Listo. Ahora, la segunda teoría es el fenómeno de liberación. Primero les hice en la infografía que intenté hacer acá como la primera parte que es en un estado basal. Entonces tenemos una estimulación visual y lo que pasa es que pues como ya sabemos va a llegar a la corteza visual, pero ahí hay unos sistemas de inhibición para que no haya una hiperactividad de la corteza visual. Pues lo que tiene esa activación, esa hiperactivación, es lo que impide que hayan alucinaciones visuales, por eso lo puse ahí en rojo. En el momento que hay una privación o una falta de inhibición en ese sistema, pues habría una hiperactivación de la corteza visual y habrían impulsos electroquímicos defectuosos. Entonces, en ese momento, pues esos impulsos, esas señales electroquímicas que están mal, van a llegar a la corteza visual, ella se va a hiperactivar y en ese momento es donde van a haber alucinaciones visuales, por eso está en verde. Entonces, algo que nos describía la literatura es que Charles Bonnet se comporta un poco como ese fenómeno del miembro fantasma que tienen algunas personas, solamente que en una estructura del cerebro diferente. Entonces, lo que pasaría es que debido a la ausencia, pues, de esa información sensorial que entra al cerebro, el sistema central va a aumentar. Y pues lo que les estoy contando. Entonces, habría una hiperactividad de la corteza visual, habrían alucinaciones visuales y como hay una privación, una falta de inhibición en el sistema que impide que esto suceda, pues van a pasar las alucinaciones visuales. Una idea muy importante que escribían en la literatura es que la privación rápida, completa y prolongada del sistema visual es suficiente para inducir alucinaciones visuales en individuos que sean completamente videntes. Eso quiere decir que este tipo de patologías o lo que nos estaría explicando el fenómeno de liberación también podría suceder en personas sin patologías oculares o sin patologías visuales. Listo. Ahora, la teoría más aceptada que vamos a hablar en cuanto a la fisiopatología del Charles Bonnet va a ser la teoría de la deprivación sensorial. Básicamente, esta teoría postula que tenemos inicialmente un paciente que puede tener una patología ocular, una alteración de la vía visual o aislamiento social, como bien lo había mencionado. Si quieres, dale ahí siguiente. Ya. Básicamente todos estos pacientes van a cursar con una disminución de los estímulos visuales, pues en aquellos individuos que cursen con esto que acabo de mencionar. Lo que va a ocurrir principalmente es que va a haber una ausencia del input. Juli, dale siguiente también. ¿Quieres darle siguiente dos veces? Ya. Entonces, principalmente lo que va a ocurrir va a ser que el paciente va a tener una falta de input visual en la corteza occipital, ya sea dado por cualquiera de los mecanismos de las etiologías que había mencionado anteriormente, lo que va a generar como vacíos de información a nivel cerebral. Lo que el cerebro va a, digamos, rellenar con lo que conoceríamos como las alucinaciones visuales. Este, este fenómeno está asociado a un fenómeno de hiperexcitabilidad en la corteza visual que se puede ver explicado por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Lo primero va a ser el aumento en el número de neurotransmisores que son liberados en la membrana presináptica, pues en la corteza occipital, lo que va a verse explicado por un aumento en las vesículas, pues que van a llevar estos neurotransmisores y recordamos un poquito de cómo se realiza la, de la sinapsis. Además de eso, también va a haber un aumento como tal en los receptores de la membrana posináptica, lo que va a generar un aumento en la captación de estos neurotransmisores, que aumenta su cantidad, pero también aumenta su captación, lo que va a generar una respuesta aumentada a estímulos que previamente se conocen como estímulos débiles o de pronto pues normales, van a tener una respuesta aumentada. Además de eso,
podemos evidenciar cambios en neurotransmisores como el ácido gamma aminobutírico o el ácido glutamatérgico N-metildiaspartático, que básicamente estos van a estar dentro de la sinapsis y van a contribuir asimismo a la hiperexcitabilidad neuronal. Todo esto, pues, convergiendo en la aparición de las manifestaciones clínicas características del síndrome de Charles-Bonnet. Vale, pues ya teniendo claras estas teorías y un poco la fisiopatología del síndrome como tal, podemos entrar a ver cuál es la neurobiología de las alucinaciones como tal, el foco principal de la enfermedad. Ya hemos hablado bastante que pues estas son muy variadas, que pueden ser simples como fosfenos, fotopsias, destellos, reiletes, etcétera, o que también pueden ser complejas con un grado de realismo muy alto. Pero hay otra clasificación importante que va según el tamaño de la alucinación. Están reducidas o según la micropsia, las cuales pues suelen ser inespecíficas, se reportan en trastornos como pues la esquizofrenia, trastornos oculares como intoxicación y diversos trastornos a nivel central como la epilepsia. Y también está el agrandado o la dismegalopsia, que pues van a ser ilusiones falsas o una distorsión perceptual de un estímulo externo. Es importante decir de estas que solamente se van a considerar alucinaciones cuando el objeto del cual se estamos agrandando o reduciendo no se encuentra ahí. Si tenemos algún objeto, por ejemplo, si yo tengo el mouse acá y veo el mouse mucho más grande, eso es una ilusión. Pero si yo no tengo el objeto acá, acá no hay ningún mouse y aún así estoy viendo un mouse gigante, entonces eso es una alucinación. Ya también podemos hablar un poco de las alucinaciones por lesiones oculares como tal, que pues, suelen estar relacionadas con enfermedades primarias eh, y también suelen ser de tipo simple, pero no son raras las complejas tampoco. Entonces, su fisiopatología es secundaria a una hipersensibilidad al considerarse como liberadas, como ya vimos en la fisiopatología. Entonces, por ejemplo, en la psicosis de parches, el paciente va a presentar confusión y alucinaciones visuales asociadas a la colocación de parches que cubren el ojo. En otras lesiones oculares, las alucinaciones visuales no se confinan. Espérame, cinco que yo no sé qué le pasó a esto y ya me devuelvo a donde tú estabas, ¿sí? Un No sé, poquito más, un no poquito sé más. qué le pasó. Qué pena con todos ustedes, ya. Así. Entonces, hablando de sí, las alucinaciones visuales por lesión ocular, que está la psicosis en parches, que son parches que cubren los ojos, y pues básicamente característico de estas alucinaciones es que no se confinan a un cuadrante en específico del ojo y pues pueden ocurrir en su mayoría a pesar de pues, la apertura ocular y normalmente en ambientes iluminados. Siguiente diapo, por favor. Entonces ya acá tenemos como tal las alucinaciones causadas por lesiones en el sistema nervioso central, ya que también podemos tener alucinaciones más allá de lesiones en el simple tracto visual. Pueden estar en la vía visual presentes desde cualquier punto, desde el ojo hasta la corteza occipital. Entonces esto nos incluye el diencéfalo, el tallo cerebral y suelen ser manifestaciones de actividad epiléptica en las regiones occipitales y temporales. Entonces, hay una serie de estudios realizados por Pinfeld y Perot que fueron dos psiquiatras que en 2004 nos revelaron que 10% de las personas con epilepsia tienden a tener epilepsia en el lóbulo temporal, tienden a presentar alucinaciones visuales. Entonces, estas alucinaciones, en este caso en concreto, van a representar el fenómeno ictal en su totalidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con el fenómeno ictal? A que estas van a ocurrir durante una crisis epiléptica o ictus. Pueden ser signo o pueden dar inicio a una descarga mayor o también se pueden presentar al final como un fenómeno posictal. Entonces, en general, estas alucinaciones ictales son más frecuentes en el hemisferio no dominante del paciente y no se suelen lateralizar como hacia un campo visual en específico. Entonces, estas alucinaciones no se van a modificar ni con el cierre ocular ni con movimientos oculares y suelen ser breves o también pueden ser intermitentes con o sin función oculocefálica. Siguiente diapo, por favor. Entonces, estas se pueden provocar también más allá de los fenómenos ictales en diferentes regiones del sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos un caso que es el de la estimulación del lóbulo occipital en las áreas 18 y 19, que me puede originar alucinaciones visuales simples, pero la estimulación más intensa de las mismas ya me va a dar alucinaciones complejas. Entonces, estas últimas también son clásicas cuando estimulamos el lóbulo temporal, en tanto que pues la estimulación de la corteza, tanto parastriada como prestriada, me van a producir alucinaciones visuales que aparecen en cualquier parte del campo visual, al igual que las temporadas.
Y estas temporales en concreto se relacionan mucho con el tema de la memoria, con la recreación de escenas, en tanto que las occipitales son contralaterales al sitio donde estoy estimulando. Y pese a que estas alucinaciones se pueden asociar a alucinaciones simples y a lesiones de la vía visual, no siempre suele ser la regla. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo frontal, como vemos acá, y también en el quiasma óptico se pueden producir alucinaciones simples o complejas que se asocian a hemianopsias, a ceguera, a deprivación sensorial, de toda la corteza visual contralateral. Entonces, siguiente diapo, por favor. Entonces, así como tal, llegamos al síndrome de Charles-Bonnet y cómo relacionamos toda esa fisiopatología, toda esa neurobiología de las alucinaciones con el síndrome como tal, pues como ya lo hemos descrito, como una alucinosis aislada que se observa en ancianos con relativa integridad en las funciones mentales, pero con un deterioro visual muy marcado, ya sea pues por alguna patología subyacente, una lesión directa en el ojo, etcétera. Entonces, estas alucinaciones van a ser complejas, pueden ser recurrentes, placenteras, y van a tener ciertas características según pues, el contenido de la alucinación o según el aumento y o la alteración de los objetos presentes en la misma. También van a ser consideradas por el paciente como irreales, se van a asociar con alguna enfermedad ocular o parietal derecha y pues si se llega a tener cierta controversia sobre la etiología, ya que no es meramente ocular como ya vimos en la fisiopatología. Hablando un poco de cifras, vemos que los pacientes con este síndrome van a tener un 27% de alucinaciones visuales diarias, con un 80% de estas alucinaciones siendo relacionadas a personas y un 53% de estas siendo relacionadas, durando alrededor de minutos a horas. Entonces, eso sería como tal la relación del síndrome de Charles-Bonnet con toda la fisiopatología que ya vimos. Y ya con eso podemos hablar un poco de cuál es el abordaje del paciente, hablando de historia clínica, anamnesis, examen físico y cuáles son los criterios y ayudas diagnósticas del mismo. Entonces, como tal, en la anamnesis vamos a tener, por supuesto, primero el motivo de consulta, en el que vamos a preguntar sobre las alucinaciones visuales. Entonces, ¿cuándo iniciaron las alucinaciones? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la duración? ¿Y de qué tipo de naturaleza son? O sea, le vamos a preguntar qué es lo que ve el paciente en las alucinaciones. Luego, en la historia o en la enfermedad actual, vamos a detallar un poco esa pérdida de la visión, cuál fue la causa, cuándo fue, tiempo de evolución. También vamos a preguntar un poco sobre el contexto en el que ocurren las alucinaciones, como ya habíamos hablado. Entonces, si sean con luz baja, si sean con mucha luz, en momentos de soledad, en momentos de relajación, de estrés, todo eso lo vamos a preguntar. Y también vamos a indagar si hay alguna alteración en la percepción auditiva o del estado mental para descartar que las alucinaciones sean frutas de alguna patología psiquiátrica. En los antecedentes como tal vamos a ver, por supuesto, condiciones oculares como la degeneración macular, las cataratas, neuropatía diabética o pues también otros problemas médicos relevantes como diabetes, hipertensión y también antecedentes psiquiátricos, por supuesto. También vamos a analizar un poco cuál es la medicación actual del paciente. Vamos a ver en concreto algunos medicamentos que pueden contribuir con el desarrollo de alucinaciones, como lo son los antidepresivos, las anfetaminas, las benzodiazepinas, los opioides, o pues el alcohol en caso de consumo extremo con delirium tremens. Ya en hábitos y estilo de vida vamos a ver también algunas conductas que pueden llegar a contribuir con el desarrollo de alucinaciones, como lo son el consumo del alcohol, el tabaco, si el paciente tiene o no un estilo de vida saludable relacionado con la actividad física o el uso de sustancias psicoactivas. Vale, en el examen físico vamos a tener varios elementos importantes. Está, por supuesto, la toma de signos vitales, como presión arterial, frecuencia cardíaca. Todos estos van a ser básicamente para descartar que el paciente esté en un pico por un uso de alguna sustancia y que por ende este es el causante de las alucinaciones. Entonces acá tenemos frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial y frecuencia cardíaca. Ya después tenemos la evaluación del estado mental, que este es directamente para descartar la presencia de una patología psiquiátrica subyacente. En este vamos a ver el comportamiento, el afecto, el habla, el pensamiento, la percepción y la cognición y el razonamiento del paciente. Usualmente no deberíamos encontrar alteraciones en ninguna de estas, concretamente el afecto tiene que estar intacto, así como la capacidad de pensamiento, cognición y razonamiento, puesto que ya mencionamos que estos pacientes son capaces de reconocer que sus alucinaciones no son reales. Distinto sería que el paciente nos diga y nos trate de convencer de que, digamos, hay una persona que me está hablando aquí, que eso ya sería signo de alguna patología psiquiátrica tipo esquizofrenia. Luego tenemos el examen neurológico, por supuesto, también para evaluar un poco esa capacidad neurológica del paciente, donde tenemos, pues, en primer lugar, la evaluación del estado de conciencia, ya, pues, ya viendo si está en estado de alerta y respondiendo a estímulos. También el examen de la función cognitiva en términos de cognición, atención y comprensión, memoria y lenguaje.
Asimismo, pues la evaluación de los pares craneales, la fuerza motora con fuerza muscular en extremidades, tono muscular y movimientos involuntarios, reflejos, sensibilidad, coordinación y equilibrio con pruebas como la prueba de Rumberg, o movimientos alternos rápidos, la prueba talón-espinilla que siempre solemos hacer, y también pruebas en la caminata y en la marcha, que si esta marcha es normal, si esta marcha es atáxica, si esta marcha es parkinsoniana, todo eso lo vamos a caracterizar en el examen neurológico. Ahora en el examen neurológico, básicamente siempre es importante que hagamos un examen neurológico, perdón, oftalmológico exhaustivo para poder descartar cualquier condición que se nos pueda escapar, digamos que al momento de abordar un paciente, no solo con síndrome de Charles-Bonnet, sino en general con cualquier patología oftalmológica. Lo primero que vamos a realizar en este caso va a ser la exploración externa. Digamos que para el caso que estamos abordando el día de hoy, no vamos a encontrar mayor hallazgo en cuanto a este aspecto, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Posteriormente podemos realizar la agudeza visual. Aquí podemos emplear las tablas de Snellen o las tablas de Allen, dependiendo del grupo de tarea al que nos estemos enfrentando o también del grado de escolaridad de nuestro paciente para mirar la agudeza visual. Lo que habíamos hablado es que muchos de los pacientes con síndrome de Charles-Bonnet cursan con una alteración de la agudeza visual. Sin embargo, también hay algunos estudios que evidencian pacientes que cursan con alguna alteración oftalmológica, pero no han llegado al grado de cursar con pérdida de la agudeza visual. Sin embargo, siempre es importante evaluarlo y caracterizar. Eh, También podemos ver la alineación y la mutilación ocular, rápidamente hablando un poquito del examen oftalmológico para ver la integridad de los pares craneales. Dale siguiente ahí que hay una animación. O digamos que la animación de... Dale, anterior. Aquí. Bueno, em, básicamente también para ver pues la alineación, porque como lo habíamos visto, la ambliopía también puede ser una de las etiologías en, pues en menor medida, pero está descrito como uno de, de las etiologías del Charles-Bonnet. Ahora sí, sigue, por favor. Posteriormente también podemos realizar la medición de la presión intraocular, básicamente con esta técnica que conocemos como la tonometría aplanática. También podemos hacer pues la tonometría manual, sin embargo no tiene digamos que una gran sensibilidad para pues diagnosticar en este caso el glaucoma, que sí sería como también otro motivo de consulta frecuente en oftalmología, y también una etiología que representa aproximadamente el 7% de los casos del Charles-Bonnet. Y vamos a tener una presión normal que va a estar entre los 10 y los 21 milímetros de mercurio. Si es mayor, pues ya empezamos a preocuparnos. Además de eso, también podemos realizar el examen en la lámpara de hendidura, que básicamente nos va a permitir evaluar toda la parte de la córnea y el segmento anterior del ojo para ver que no hayan alteraciones de gran importancia, digamos que en, en nuestros pacientes, y vamos a caracterizarlo bien. Dale siguiente, porfa. Y posteriormente vamos a encontrar, digamos que la parte más importante, lo que vamos a profundizar un poquitico más en esta revisión, que va a ser los hallazgos al fondo de ojo. Entonces, básicamente, como habíamos mencionado, existen varias patologías que son importantes para el tema que estamos tratando el día de hoy. Entre esas está la degeneración macular, donde podemos ver, pues, digamos que esta imagen que les pongo aquí a la izquierda de la pantalla, básicamente vamos a definir pues la degeneración macular relacionada con la edad como una enfermedad degenerativa de la retina que generalmente produce deterioro de la visión central, que está causado por depósitos debajo del epitelio pigmentario de la retina. En caso de que estemos ante una degeneración macular seca, si no, si es una degeneración macular húmeda, como la describen, sería aquella que presenta neovascularización en el espacio subretiniano. Básicamente aquí tenemos un ejemplo de una seca y veríamos todas las manchas que están, digamos que ahí en la imagen del fondo de ojo, como, y esto va a ser lo representativo al momento de realizar la fundoscopia directa. Posteriormente también tenemos la retinopatía diabética como otra etiología importante. Básicamente esta va a ser un tipo de patología retiniana que se va a presentar en pacientes con diabetes mellitus no controlada o mal controlada. Principalmente se puede clasificar en proliferativa o no proliferativa. Vemos acá unas lesiones amarillas bien delimitadas que pueden llegar a formar los anillos circinados,
Y además de esto, algo importante que quiero que se lleven es que puede cursar también con una pérdida aguda de la visión. Esta normalmente tiende a ser más progresiva. Sin embargo, hay casos en los que se puede ocurrir desprendimiento de retina, una hemorragia vítrea o un edema macular, lo que genere y lo que conlleve a una pérdida aguda de la visión en estos pacientes. Y finalmente tenemos a la parte derecha de la diapositiva la retinopatía hipertensiva, que básicamente eh, va a ser la anormalidad retiniana, donde podemos ver un estrechamiento de la mella arterial, hemorragias en manchas de llama, microaneurismas, arteriolas estrechas y una papila con un margen poco nítido que está, pues, digamos, presente en pacientes con hipertensión arterial. Digamos que a grosso modo estos podrían ser algunos de los múltiples hallazgos, digamos que queríamos abordarlos de forma rápida, ya que hay múltiples patologías que pueden estar cursando con síndrome de Charles-Bonnet, pero para que eso es algo muy importante que se lleven a todos nuestros invitados para la casa y para que apliquen en su consulta. Vale, pues ya en los criterios diagnósticos del síndrome de Charles-Bonnet vamos a ver que representan principalmente varios de los pilares que ya hemos mencionado respecto a la enfermedad. Entonces, en primer lugar, tengo por supuesto la pérdida visual significativa. Debemos tener un diagnóstico previo de una condición ocular que causa una pérdida de visión, como la degeneración macular, la retinopatía diabética, las cataratas. En segundo lugar, está la presencia de las alucinaciones visuales no provocadas por un trastorno psiquiátrico y neurológico y tienen que ser generalmente complejas, concretamente imágenes, personas, animales, objetos, porque es en dos casos donde los pacientes sí llegan a quejarse, no tanto con los fosfenos como tal. También debemos ver una preservación de la cognición, ya que el paciente tiene que estar orientado y no presentar déficits cognitivos ni alteraciones del estado de ánimo que a lo mejor puedan llegar a explicar esas alucinaciones. Y por último, necesitamos una no asociación con otros trastornos. No debe estar asociado para nada con un trastorno psiquiátrico diagnosticado, como por ejemplo la esquizofrenia o cualquiera de ese clúster. Esos son los cuatro pilares que vamos a tener a la hora de diagnosticar este síndrome. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles van a ser las ayudas diagnósticas? Esas van a estar muy relacionadas con el examen físico como tal, ya que tenemos la evaluación oftálmica para confirmar la presencia de la patología ocular como tal, el examen neurológico para evaluar esa función cognitiva y descartar condiciones neurológicas. Podemos utilizar escalas de evaluación como la DSM-5 para escalas de depresión, ansiedad y descartar a trastornos psiquiátricos que puedan influir en las alucinaciones una consulta psiquiátrica también para lo mismo, pero concretamente, y en la parte de imagenología encontraríamos la ecografía y el TAC. Eso principalmente se hace para descartar cualquier presencia, cualquier tipo de alteración, ya sea por ejemplo un tumor o algo por el estilo, que sea el causante de las alucinaciones, que pueda estar presionando cualquier parte del tracto óptico y que por ende ese es el fruto de las alucinaciones. Ya con esto podemos pasar como tal a la parte de tratamiento, donde vamos a hablar un poco de farmacoterapia, manejo quirúrgico y el manejo óptico que se le puede dar al paciente. Entonces, por el lado de la farmacoterapia, no hay algún pilar o algún tratamiento aceptado universalmente por todos los funcionarios de salud, pero pues hay varias opciones que se destacan en el manejo psiquiátrico, por lo menos. Tenemos en primer lugar a los antidepresivos, principalmente se recomiendan los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina o la centralina, ya que se ha observado que pueden reducir las frecuencias de las alucinaciones en algunos pacientes. Este lo vamos a manejar principalmente para la fluoxetina en dosis de 20 a 60 miligramos con un máximo de 80 miligramos por día y la sertralina de 50 a 100 miligramos por día. Entonces seguiríamos ya con los antipsicóticos en donde encontramos a la quetiapina, que a menudo se utiliza para trastornos psiquiátricos, pero puede mostrar eficacia en el control de alucinaciones visuales. Tienen un perfil secundario relativamente favorable con relación a los factores de riesgo y el desarrollo de efectos secundarios cuando tenemos dosis bajas. También está la risperidona, que pues se utiliza en dosis bajas para minimizar esos efectos secundarios, y la olanzapina, que pues también puede ser considerada, pero se utiliza mucho menos frecuente por su perfil de efectos secundarios ya mucho más grande. Entonces, como tal, las dosis de estos medicamentos van a ser, pues para la quetiapina, 300 miligramos por día. Eso es una dosis muy alta, pero es la que me puede llegar a ayudar con el manejo de las alucinaciones. La risperidona de 0,5 a 2 miligramos por día. Y finalmente tengo la olanzapina con 10 a 20 miligramos por día. Y ya por último estarían las benzodiazepinas, una breve mención a estas con el lorazepam, o también se puede utilizar el clonazepam, que suelen ser útiles ya para manejar esa ansiedad asociada con las alucinaciones, más que las alucinaciones como tal. Aunque
se recomienda que, o sea, se suele decir que su uso a largo plazo debe ser monitoreado, ya que pues sabemos que hay un alto riesgo de dependencia con las benzodiazepinas y por ende tiene dosis bajas de 1 a 2 miligramos por día. Eso por la parte de farmacoterapia. Ahora vamos a hablar del manejo quirúrgico. Si quieres, dale siguiente para mostrar unos videos como muy cortos. Entonces, el primero, básicamente vamos a hablar de la facomulsificación. Básicamente todos estos manejos quirúrgicos van a tener la finalidad de mejorar la entrada visual, de mejorar el input y reducir la deprivación sensorial en los pacientes. Básicamente esto puede ser una herramienta que nos puede favorecer, digamos que los desenlaces en los pacientes. Lo primero que vamos a tener en el video que se está reproduciendo va a ser la facomulsificación. Básicamente este procedimiento es el reemplazo del cristalino opaco del paciente por un lente permanente. Entonces, como lo vemos aquí en el video, el cirujano pues utiliza una sonda ultrasónica para fragmentar el cristalino, después posteriormente aspirarlo y reemplazarlo con un lente em, que ya lo vamos a ver acá en el video. Además de eso, ese lente va a quedar, digamos que anclado y va a permitir una mejor agudeza visual en el paciente. Ya, eso. Gracias, Julio. Bueno, ahí vemos básicamente cómo está terminando de aspirar los restos del cristalino. Y aquí vemos la inserción del lente y ya, básicamente ese sería como el procedimiento. Posteriormente también tenemos la fotocoagulación láser. Este es un procedimiento que podemos emplear para los pacientes con retinopatía diabética, tanto proliferativa como no proliferativa. Básicamente lo que vamos a realizar es emplear láser para, digamos que ir sellando los vasos sanguíneos anormales en la retinopatía proliferativa y eliminar estas lesiones con láser, evitar el crecimiento también de la angiogénesis anormal que sea en esta patología, como lo vemos ahí en el video. Además de eso, para la retinopatía diabética también podemos emplear las inyecciones intravítreas de factor de crecimiento endotelial vascular, de antifactor de crecimiento endotelial vascular y evitar la proliferación de la angiogénesis anormal. Y finalmente tenemos el último que sería la iridotomía, donde básicamente lo que vamos a realizar es una apertura de un conducto alternativo para el drenaje de humor acuoso. Entonces aquí vemos como por medio del láser vamos a abrir el conducto y por ahí se va a empezar a drenar el humor acuoso que estaba generando pues aumento de la presión intraocular en nuestro paciente con glaucoma. Dale ahí. Listo. Y ahora hablando sobre la terapia óptica, pues el objetivo de nosotros al iniciarla es maximizar la visión restante que tenga el paciente hablando de una patología visual que tenga. Entonces, la hipótesis de este tipo de terapia es que las alucinaciones visuales se ven a, pues, que la retina tiene un defecto. Por lo tanto, si le proporcionamos imágenes más nítidas posibles a la retina, reduciríamos pues el deslumbramiento y la pérdida del campo visual y técnicamente habría una disminución en las alucinaciones visuales del paciente, por lo que en ello podemos utilizar gafas, lentes de contacto. De hecho, hay alguna literatura que describe prismas. Sin embargo, pues esto no es muy común, pero digamos que podemos hacer uso de ellas para hacer una corrección en la agudeza visual y por lo tanto la hipótesis es que mejoraríamos un poco la prevalencia de estas alucinaciones visuales. En conclusión, básicamente esto es lo que queríamos que se llevaran de la charla. Lo primero es que, aunque el síndrome de Charles-Bonnet fue descrito por primera vez en 1760, como lo había comentado nuestro compañero Nicolás, sigue siendo poco conocido entre muchos profesionales de la salud y frente a la sociedad, lo que evidencia que hay una falta de investigación y conciencia sobre la afección, lo que puede llegar a afectar, digamos que los pacientes y la concientización que hay sobre esta patología. Además de eso, también nos parece importante realizar educación a los profesionales. Es esencial que tanto los oftalmólogos, los médicos familiaristas, los especialistas en salud visual, en general cualquiera, porque incluso el médico general se puede ver enfrentado a este tipo de escenarios, se informen
ante la patología e informen a sus pacientes con pérdida visual severa que pueden cursar con alucinaciones visuales, ya que esto se ha visto que puede prevenir la ansiedad relacionada con alucinaciones visuales y mejorar los desenlaces en los pacientes, ya que un paciente que está concientizado de su propia patología, que puede o no aparecer en un paciente que tenga pérdida de la visión, es más fácil que genere aceptación y que asimismo evite la estigmatización que hay ante esta patología. También que existen, a pesar de que no existe un tratamiento curativo para el síndrome de Charles-Bonnet, sí existen varias alternativas terapéuticas como las que acabamos de mencionar mis compañeros y yo, que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes y si bien pueden no curar, tienen un impacto positivo en la calidad de vida del paciente. Además de eso, también tenemos una importancia en el diagnóstico adecuado. Es muy importante que todos, tanto los profesionales de la salud como el público en general, estén concientizados de su patología y esto asegurar un diagnóstico correcto también en los pacientes, no solo, digamos que irnos por las causas más comunes de las alucinaciones, sino realmente hacer un trabajo exhaustivo e identificar cuál es la patología realmente que cursa nuestro paciente. Y finalmente también está en nuestras manos y algo que me parece muy importante y que todos podemos poner nuestro granito de arena es en la reducción del estigma de todos los pacientes, no solo con síndrome de Charles-Bonnet, sino en general que cursan con alucinaciones, ya que muchas veces ellos son muy incomprendidos ante la sociedad y lo que puede a largo plazo fomentar una atención más integral y compasiva para nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención a todos. Les agradecemos mucho por su asistencia y a los dos doctores por acompañarnos. Yo les quiero agradecer a ustedes. Primero los quiero felicitar. Un tema interesante. Quiero, pues, digamos, nombrarles algo, algunas cosas positivas, una sola cosita de complementarles, pero bueno, felicitarlos. Fue una presentación muy ordenada, una revisión súper completa. Las diapositivas en su forma muy lindas, el tema muy, digamos, la revisión súper bonita y las referencias las hicieron como tocaba hacerlas, porque a veces que ponen las referencias al final no, las pusieron en cada diapositiva, las ayudas visuales que utilizaron de los dibujos y todo esto me encantaron. Yo quiero felicitarlos a todos, también a los asistentes. Tuvimos en un momento hasta 52 personas, que a esta hora no es fácil, ya luego fueron disminuyendo un poquito, pero entendemos también. Entonces a Juliana, miren que ustedes son de diferentes semestres, y no estoy mal, Juliana como de octavo, Nico de sexto, María Juliana de décimo, entonces creo que esto es algo muy importante, la participación de ustedes de diferentes semestres, esa coordinación que tuvieron. Y pues felicitaciones, solamente una anotación ahí pequeñita, muy bonitos los videos también, en la iridotomía que mostraron la apertura del huequito que se abre allí en el iris para el paso y que fluya el humor acuoso, se usa no para glaucomas crónicos ni para glaucomas, sino para cuando el ángulo camerular está estrecho, para que pase de un lado a otro, digamos, y se pueda ampliar ese ángulo camerular, aunque también cuando hay, digamos, como iris bombé, que se llama que hay sinequias y que puede haber también, digamos, obstrucción de ese flujo del humor acuoso de la cámara posterior a la anterior. Eso era, digamos, como la anotación. Muy bonito, muy interesante el tema. Y bueno, felicitaciones. Gracias por la revisión, me encantó. Ya aprendí. Gracias, Muchas Katy. gracias, doctora. Muchísimas gracias, No sé si doctora. algún participante tenga alguna pregunta. Si Hola, no, le daríamos la palabra al doctor Jeffrey. también. ¿Me escuchan? El doctor Jeffrey, buenas, doctor. Qué bueno que estamos aquí. Multidisciplinario, importantísimo No, ese a mensaje. mí me encanta porque lo que ha sido Fundonal y la psiquiatría ha sido apartado del Hospital General y yo creo que eso le ha hecho daño a la integralidad de la medicina. O sea, siento Total. que estos espacios son necesarios para debatir. Entonces, pues yo no la conocía, doctora, un gusto. Lo mismo, Eh, Jeffrey. Yo también me uno a las felicitaciones, la verdad. Uno en estas exposiciones, más allá del fondo, también hay que hablar de la forma, porque ustedes van a exponer, van a ser líderes de opinión en algún momento. Y
y que ustedes hagan esto hace parte del aprendizaje, la referenciación, el uso de imágenes es muy importante, los cuadros que traen los artículos, ponerlos ahí, todo eso estuvo muy bien. Yo voy a hacer también unas anotaciones que me parece importante hacer como la revisión de eso. Y es que yo sé que ustedes habrán encontrado mucho en la bibliografía que se habla de alucinaciones de Charles Bonnet, pero desde el punto de vista semiológico no es una alucinación. Y aquí ya marca una gran diferencia. Como bien lo dijo, no me acuerdo el chico, hay ilusiones y Nico. alucinaciones, pero adicionalmente hay alucinosis. Y las alucinosis se describen semiológicamente como ese estímulo o esa creación perceptiva sin estímulo, pero donde el paciente tiene juicio de criticar ese estímulo. El paciente clásico con Charles Bonnet es un paciente añoso con alguna degeneración de la mácula, ahí se me va a meter en un terreno que no sé generalmente, por diabetes o hipertensión, que dice, oiga doctor, cuando yo me voy a dormir, bajan las luces, yo veo, y son alucinaciones generalmente groseras, ya vamos a hablar de lo que son, o alucinosis groseras, que son animales, bichos, ¿m? Pero doctor, ¿yo por qué estoy viendo eso? A mí eso se me hace rarísimo. Cuando semiológicamente un paciente nos dice eso, eso ya pasa de ser una alucinación a una alucinosis porque el paciente hace una crítica. De hecho, cuando ustedes muestran el cuadro de diagnósticos diferenciales y ponen drogas, que esa es un área a la que yo me dedico, son drogas que se llaman entactógenas, que generan como una comunión, como un estímulo muy grande, y el paciente clásico también que consume estas drogas como el LSD, la ketamina, hongos, que es la psilocibina, dice, oiga, doctor, yo veo dragones y veo cosas, pero yo sé que eso no es real y eso hace parte del mal viaje de la traba, ¿sí? Entonces, el concepto con la semiología marca ahí una gran diferencia y resulta importantísimo que lo tengan en cuenta. Yo creo que ya me metí en el punto 2 que quería aclarar y es el paciente, ¿cuál es el paciente, cuál es el caso clínico de ese paciente? Es un señor añoso, ¿sí? Generalmente, o señor o señora, ¿sí? Eh, bordeando la concurrencia vital de la tercera edad, con alguna alteración que pueda generar, pues, daño en la vía visual, generalmente hipertensión y diabetes es lo clásico, que siente o ve o tiene estas alteraciones perceptivas en la oscuridad o cuando el estímulo perceptivo ha disminuido, cuando con la disminución de luz ha disminuido un montón. Ese es el paciente clásico. ¿M? Y hace crítica de lo que, de las percepciones que está sintiendo. Entonces, tener en cuenta eso. Como es clásico de pacientes de la tercera edad, no estoy queriendo decir que no se presente en otros pacientes más jóvenes, en otra concurrencia vital. Sí hay que tener claro unos diagnósticos diferenciales que ustedes los nombran muy por encima, pero marcan una diferencia conceptual totalmente clara. Y es que en la tercera edad también se empiezan a sufrir de demencias. Y clásicamente la demencia que genera alteraciones visuales y alucinaciones groseras es la demencia de cuerpos de Lewy, algunas veces la demencia tipo Parkinson. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese diagnóstico. Por ende, un estudio de extensión que siempre hay que pedir en pacientes que tienen alucinaciones o alucinosis de características complejas, es decir, más allá de las fantasmagóricas, que son las que se describen en la semiología, que es que yo veo fantasmitas, que yo veo sombras, que esa es clásica de la esquizofrenia, por eso yo no estoy tan de acuerdo que un diagnóstico diferencial sea la esquizofrenia, porque la esquizofrenia jamás tiene alucinaciones visuales complejas, es pedirle un taco, una resonancia, idealmente una resonancia, pero pues si están en un lugar a donde no pueden pedir eso, pues de alguna manera ahí se pueden ver los cuerpos de Lewy, y permite ver tumores, porque es otro diagnóstico diferencial, especialmente gliomas, meningiomas del área temporal o del área occipital, a donde se forma la imagen, entonces siempre es importante eso. Cuando un paciente tenga alucinaciones o alucinosis complejas, siempre hay que pedir una imagen cerebral porque el riesgo de que haya un tumor que pueda estar explicando eso es muy, muy alto. Em, También otro diagnóstico diferencial, como estamos hablando de la tercera edad, clásico es el delirium. Ustedes lo mencionan, entonces, ¿será que ese paciente más bien estaba cursando con
un desbalance hidroelectrolítico, o tiene una enfermedad que me está explicando un poquito más esto, porque ahí también se pueden presentar estas alucinaciones o alucinosis groseras. Y otro diagnóstico diferencial, como el paciente apaga la luz y generalmente es cuando se va a dormir ese paciente, es si estos son alucinaciones hipnogógicas o hipnopómpicas, que son clásicas del irse a dormir o de el despertarse y ver alucinaciones. Son trastornos del sueño. Entonces, eso hace parte también de unos diagnósticos diferenciales que hay que tener claros. Entonces, uno le pregunta al paciente, oiga, ¿usted está totalmente despierto cuando ve estas percepciones visuales? No, doctor, es que yo me estoy medio levantando porque me despierta un ruido y ahí es a donde veo la araña, el gato. Generalmente son animales, lo que yo he visto que describen un montón, como bichos, ¿sí? Y bueno, yo creo que es muy entusiasta hablar de un tratamiento farmacológico. Yo diría que el tratamiento farmacológico sería totalmente debatido porque lo que mejora a estos pacientes es un mejoramiento de la vía visual, usar, no sé, ahí me voy a meter en un terreno que no tengo ni idea, no me vayan a quemar, pero si es de gafas, es de gafas, si es de operación, es de operación, pero tal vez usar un antipsicótico no va a cambiar el espectro. Y hablaban de lo ansiolítico por la ansiedad que se puede llegar a sentir. Y pues recordemos que las benzodiazepinas se prefieren no usar en la edad adulta por todo el riesgo que hay en memoria y todo el más si se está instaurando una demencia. Y hablan de antidepresivos. Recuerden que algunas de las alteraciones que puede generar el Charles Bonnet es el glaucoma y el glaucoma de ángulo cerrado. También me estoy metiendo en un terreno, por favor, no me quemen. Pero muchos antidepresivos pueden generar y empeorar el glaucoma. Entonces, no sería tampoco una recomendación tan ideal. Yo preferiría remitírselo a un buen oftalmólogo como la doctora. Y luego, si eso no mejora, pues ahí sí me planteo otras cosas. Felicitaciones, esos eran mis puntos a resaltar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Súper importantes esas anotaciones. Muchas gracias, doctor. Muchísimas Gracias a gracias. todos los participantes, gracias a los doctores. No sé si alguno tenga una pregunta y si no, daríamos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos. Feliz noche, gracias por la convocatoria muy buena y felicitaciones de nuevo. Muchas Muchas gracias. gracias a los doctores. Gracias, Gracias a doctor Jeffrey, y todos. gracias, doctora Alejandra. Que estén muy Chao, bien. feliz noche. Hasta Que luego, estén buena bien. noche.